Alabado sea el Señor. Yo creo que no hay mejor lugar para empezar el año que este lugar. Dígale al hermano que está a su lado, ha hecho bien en venir. Aleluya. Mensaje número 3. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué tal si todos decimos eso? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alabado sea el Señor. Y estamos comenzando este año con los primeros 4 mensajes de esta serie de El corazón de la Biblia. ¿Por qué el corazón de la Biblia? Porque en el libro de Gálatas encontramos, aunque pareciera un libro muy doctrinal, nosotros encontramos muchas diamantes en este libro. Por unos aproximadamente 3 o 4 años, hermano Don habló de Gálatas, habló de Efesios, habló de Filipenses, Colosenses, y en el último año, antes de su partida con el Señor, hizo una inserción que es en la carta a Filemón. Y cuando nosotros vimos la figura del avión, encontramos que la pista es Filemón, porque la base de la edificación es el amor. Nosotros podemos practicar todo lo que la Biblia dice, pero si no hay amor, no funciona. ¿Sí? Entonces, lo primero que perdieron aquellos a que el Señor llamó, que después vinieron a ser los fariseos, el pueblo que Dios había escogido, lo que ellos perdieron fue el amor. Cuando usted pierde el amor, pierde todo. Cuando en una relación conyugal se pierde el amor, se pierde todo. Y algo que nosotros necesitamos valorar, apreciar, cuidar en la vida de la iglesia, es que no se pierda el amor. En la serie pasada, el Espíritu Santo, les recomiendo que guarden esos alimentos diarios de la serie pasada. Fueron las últimas palabras de nuestro hermano Don. Guárdelo, presérvelo. Ahí hay mucho que rumiar, hay mucha tela que cortar. Pero una de las cosas en las que el Espíritu se dedicó en esta serie fue hablarnos de nuestra manera de relacionarnos, de nuestra manera de vernos, de nuestra manera de juzgarnos. Porque somos el cuerpo de Cristo, pero todos somos distintos. Y por estar tanto tiempo juntos, siempre hay entre nosotros roce. Y si no sabemos manejar eso, esos roces se convierten en resentimientos, los resentimientos se convierten en raíces de amargura y las raíces de amargura se convierten en enfermedades para tu cuerpo que finalmente te matan y pierdes todo, porque cuando el Señor regrese, entonces tendrás una cantidad de cosas que no resolviste. El primer mensaje que usted está escuchando en el año 2018 es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces yo tengo una gran esperanza, es que en el año 2018
ya no viviremos tanto en nosotros. Oye, no dijeron amén tan fuerte. Yo pensé que iban a saltar la silla. A ustedes como que les gusta vivir en ustedes. Voy a repetir. Este año 2018 ya no viviremos tanto en nosotros mismos. Así está mejor. Así me animo yo a continuar el mensaje. Porque ya me iba a sentar, dije, no, ya. Ellos quieren vivir en ello. El corazón de la Biblia contiene entonces el libro de Gálatas, que contiene muchos diamantes, entre ellas la plena filiación, la economía de Dios. Dios se hizo hombre para alcanzar al hombre y dentro de este hombre lograr su expresión. Por eso tiene que estar Efesios dentro del corazón de la Biblia, porque Efesios muestra el misterio de Cristo, que es la iglesia. Pero también tiene que estar Colosense, porque Colosense muestra la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia, que es Cristo. También tiene que estar Filipenses, porque Filipenses nos muestra la meta, el galardón por el cual nosotros estamos luchando. Y tiene que estar Filemón insertado, porque sin amor, Pablo lo dijo en Corintios 13, 1 Corintios 13, nada hacemos. Te puedes quemar, puedes dar tu vida por la gente, puedes hacer infinidad de cosas. Puedes hablar lengua, puedes tener dones, bueno, ser excelente en todo lo que haces, pero si no tienes amor, eso es como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve. Cualquier cosa que podamos presentar ante Dios sin amor, no sirve. Por eso estos 4 libros y la inserción de Filemón son el corazón de la Biblia. Porque están los creyentes, que es la plena filiación o la filiación, palingenesia, el nacer de nuevo, el haber sido regenerado. Está Cristo, está la iglesia, está la meta y está la fuente de todas las cosas, que es el amor. ¿Se dan cuenta por qué es el corazón de la Biblia? ¿Qué pasaría si nosotros sacamos del Nuevo Testamento estos 5 libros? No hay corazón. ¿Y qué pasa si a usted se le para el corazón? Usted tiene todos sus miembros. Todos son necesarios, todos son especiales en su función. Pero si se le para el corazón, todos los demás miembros mueren. Lo mismo pasa si usted saca estos libros del Nuevo Testamento, todos los demás libros que son importantes, especiales, no pueden ser complementados ni pueden ser practicados. Esto lo digo porque podemos pensar, bueno, ¿por qué el corazón de la Biblia no es un invento nuestro? Es el resultado de una revelación. Tanto andar, tanto socavar en estos libros, que al final el Señor muestra en este ministerio precioso que esto es el corazón de la Biblia y este es el centro de la economía de Dios. Los creyentes, Cristo, la iglesia y el amor. Y la meta, por supuesto. Entonces es importante que nosotros podamos estar claros qué es y por qué es el corazón de la Biblia, estos libros que vamos a comenzar a disfrutar a partir de este año 2018 y que ya empezamos desde el año pasado. Es decir, ayer. Alabado sea el Señor. Quisiera que leyéramos Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Uno de los diamantes más preciosos del libro de Gálatas es que el propósito de la filiación y de alcanzar la plena filiación finalmente es que Cristo pueda ser revelado en nosotros. Y no es solamente un asunto de salir corriendo y predicar, porque eso de repente puede ser hasta sencillo. Esto es más profundo. Es un asunto más complejo, más profundo, que tiene mucho que ver con nuestra manera de vivir. Dios quiere realmente cambiar nuestro interior. Algunos de nosotros estamos muy preocupados por nuestro exterior. Inclusive estamos preocupados por lo que los demás puedan decir de nosotros. Por eso continuamente estamos manteniendo un estándar de vida, una manera de reaccionar delante de los que nos están viendo, una manera de hablar delante de los que nos están viendo. Pero muchas veces nos olvidamos de que hay uno que nos está viendo siempre. Y ese que nos está viendo siempre dio su vida por nosotros y quiere cambiar nuestro interior. Dile al hermano que está a tu lado, Dios quiere cambiar mi interior. En Gálatas, donde acabamos de leer, dice que Él nos apartó desde el vientre de nuestra madre. A veces cuando yo recuerdo algunas experiencias de mi infancia, y quizás algunos de ustedes tendrán su historia, se darán cuenta que desde que nacimos, el diablo nos quería destruir. Nos quería matar. Nos quería hacer daño. Algunos venimos de hogares disfuncionales. Los padres se divorciaron. El hogar se volvió un desastre. Pero alabado sea el Señor, que el plan de Dios no lo frustra a nadie. Por eso estamos aquí. Fuimos escogidos y separados, apartados del vientre de nuestra madre. Quisiera leer Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos escogidos? Por un lado, nosotros nos gozamos porque fuimos escogidos, fuimos elegidos, Dios nos salvó, cambió nuestra vida. Levante la mano aquel que Dios le cambió su vida. A todos nosotros nos cambió la vida. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiese llamado el Señor? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiese rescatado? Pero por otro lado, Él tiene un deseo, que tú y yo seamos santos. Y ahí es donde comienzan entonces los obstáculos que tenemos que enfrentar y de los que tenemos que estar conscientes, porque de lo contrario, entonces Cristo no se podrá revelar en mí. Porque Él hizo su parte. El Señor ha hecho su parte y siempre la hace. El Señor te trajo aquí bajo muchas dificultades, pero ya estás aquí, tú ves si pierdes tu tiempo aquí o no. Y ahí Dios no se mete. Él te trajo, Él hizo su parte. Te puso el deseo, buscó los carros, hizo lo que tenía que hacer para que estuvieras aquí. Ahora, si tú aquí pierdes tu tiempo, ya no es asunto de Dios. Igual Él te llamó, te apartó. Pero si tú eres santo o no, es tu problema. Si tú te separas o no,
es tu problema. Porque Efesios dice claramente que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién? ¿De Silfredo? ¿De sus pastores? ¿De sus líderes? A veces uno va pasando y por casualidad uno escucha que ahí viene el hermano Silfredo. ¿Y quién es Silfredo? Un mortal, igual que usted, que si le da la espalda usted le puede hacer así y él no se da cuenta porque no ve por detrás, no tiene ojos detrás. Nosotros necesitamos estar conscientes. Yo quiero que usted salga de aquí consciente de que hay un Dios que lo está viendo, que lo está oyendo, que siente, pero también actúa. Entonces, hoy nosotros necesitamos considerar este asunto una perla del libro de Gálatas. Dios quiere revelar su Hijo en mí. Él quiere revelarse en mí, pero si yo no soy santo, es difícil. Porque Él es santo. Y el apóstol Pedro dijo, sé santo como Él es santo. Necesitamos trabajar la separación diaria en nosotros. Uno de los puntos cruciales del libro de Gálatas también está relacionado con aquello que desvió el propósito de Dios en los Gálatas. Con aquello que desvió la mirada. Aquello que hizo que ellos comenzaran a ver otras cosas. O se detuvieran y entraran la duda. A veces tenemos que pasar tantas dificultades. ¿Sabe que el enemigo quiere que usted crea que Dios no está con usted? Y el hermano Lee en sus 90 y pico de años, no recuerdo el pico, pero sé que era largo, casi 100, le dijo a sus cooperadores en su agonía, hay mucha gente hoy muriendo de cáncer, porque él murió de cáncer en la próstata, igual que yo. Pero yo estoy con el Señor. ¿Cuánta gente está sufriendo igual que nosotros ahora? Y aún más. Pero Dios está conmigo. Vino y me buscó. Todo soportó. Dios está con nosotros. ¿Comprende, hermano? Dios está con nosotros. Alabado sea el Señor. Pero todo lo que Satanás quiere es que tú no seas santo. Por eso te prepara situaciones para comprometer tu santidad. Prepara situaciones para que tú menosprecies tu elección. Y es por eso que nosotros necesitamos estar conscientes. Fuimos llamados, según de Timoteo capítulo 1. Interesante lo que el apóstol le dice a Timoteo. Aquí en el capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. No es nuestra fuerza. Ni siquiera es lo bonito que podamos hacer las cosas para Dios. Algunos pensamos que para Dios es suficiente que yo dé un buen mensaje. En mi caso, que lo que hago es predicar, dar mensajes. El que toca, de repente para él, o él piensa que para Dios lo importante es que él toque bien. Para el que canta, de repente cree que para Dios lo importante es que él cante bien. Los que están en la cocina, de repente creen que para Dios lo más importante es que la comida salga bien.
que rinda, que alcance, y así sucesivamente. Por ahí se dice, no por obras. Dice aquí en el capítulo 1, verso 9, conforme a nuestras obras. Dice, llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Podemos hacer las cosas muy bien, pero si no estamos conectados con el propósito de Dios, en el sentido de que necesito trabajar en mi santidad, en mi separación. ¿Usted sabe cuán separado está o cuán comprometido está con el mundo? Yo no lo sé. Usted lo sabe. Y por supuesto Dios lo sabe. Y el diablo también. ¿Comprende? Se necesitamos trabajar este asunto en nosotros. Cristo vive en mí. ¿Sabe qué significa eso? Póngase a ver lo siguiente. ¿Usted con quién vive? No, en su casa. En su casa, ¿con quién usted vive? Su esposa, sus hijos, los nietos, X. Ellos están ahí y saben que tú estás ahí, están conscientes que tú estás ahí. Y tú sabes que ellos viven contigo. Ahora yo pregunto, ¿usted está claro que Cristo vive contigo? ¿Ah? ¿Está consciente de que Cristo vive contigo? Vive en y con. En porque está dentro. Quiere decir que todo lo que tú sientes adentro, Él lo sabe. Y todo lo que haces afuera, también lo sabe porque Él vive en y con. Ahora, cuando nosotros comprometemos nuestro llamamiento, nuestra elección, ¿estamos conscientes? ¿Por qué el Señor no ha regresado? Su paciencia con nosotros, ¿cierto? Su paciencia. Pero ¿hasta cuándo llegará la paciencia del Señor? Algunos nos justificamos y decimos, el Señor sabe, tiene misericordia. Ya tuvo misericordia. Ya ha tenido misericordia. Entonces necesitamos realmente, queridos hermanos, entender que no solamente para que Cristo se revele en nosotros, necesitamos el conocimiento, porque aquí habemos muchos hermanos que tenemos un conocimiento literal de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia, de lo que es la plena salvación de Dios, de lo que es la economía de Dios, de que Dios es un Dios triuno, de que se hizo el Espíritu, de que está en nuestro espíritu. Eso no es suficiente. Es necesario que volvamos nuestro corazón al Señor. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 3:16, creo. Sí, 3:16. Le dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué Pablo dijo esto a los corintios? Porque la iglesia en los corintios, en 1 Corintios, es una iglesia llena de muchas dificultades. Pero entre ellos habían dos cosas sumamente peligrosas. Había división y había pecado. El asunto del hablar en lengua era fácil tratarlo. El problema de los matrimonios era fácil tratarlo. Pero la división y el pecado era un asunto que era más difícil porque estas cosas salían o salen del corazón.
Por eso el Señor está muy interesado en cambiar nuestro interior. Pablo le dijo a los Gálatas, y cuando el velo se ha quitado, cuando se vuelvan al Señor, el velo será quitado. Hermano, ayer hablamos de una carrera y de que hay que quitarse peso. Pero hoy yo quiero decirles que para esa carrera usted también tiene que ver bien. Aunque hay atletas invidentes, pero en este caso no somos invidentes. Somos aquellos que ven. Y tenemos que saber hacia dónde vamos. ¿Y cuál es ese velo que muchas veces no nos deja avanzar? Nuestros conceptos, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. Es uno de los problemas más graves el que tuvo que enfrentar Pablo con los Gálatas. Fue el asunto el cambio de la manera de pensar. Porque vinieron los de Jerusalén a mostrarles otro evangelio. Y Pablo dijo, no es que haya otro, creo que eso está en Gálatas 1:17. Perdón, 1:8. No. Gálatas 1, sí, del 6 en adelante, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir está relacionado con cambiar tu manera de pensar y hacerte creer que esa manera que se impone es la manera correcta. ¿Qué es otro evangelio? En el contexto de Gálatas era el judaísmo. En Hechos capítulo 15 llegaron algunos diciendo que si no se circuncidaban no iban a ser salvos. ¿La circuncisión pertenecía a la Biblia o no pertenecía? Pero ellos estaban tergiversando el asunto. Estaban cambiándolo, queriendo aplicar algo que no era aplicable, porque ya Cristo había venido y había circuncidado el corazón de los hombres. Porque la circuncisión que fue aplicada en el Antiguo Testamento, que tiene como tipología cortar la carne para servir a Dios, Cristo lo hizo en el corazón. Porque es un asunto de corazón, no es un asunto de exterior. Entonces, ¿qué cosa está cambiando tu manera de pensar? Inclusive podemos caer en hacer comparaciones. Nosotros queremos innovar, restaurar la vida genuina de la iglesia sin negociar nuestros principios, sin negociar las verdades que Dios nos ha dado durante todos estos años. Necesitamos la expresión corporal en la alabanza, en la adoración, porque nosotros confundimos una cosa con la otra. Somos un ser tripartito y por ende todo nuestro ser tiene que alabar a Dios. Entonces usted no puede estar alabando a Dios con alegría sentado en una silla, porque eso es alma. Eso fue un error nuestro. Pero eso no tiene que ver con que usted entonces ahora va a bailar. No sé si me hago entender. Aunque usted ahora va a hacer otra cosa que confunde la verdad del evangelio. Entonces, ¿qué quiere Satanás cambiar a través de este otro evangelio? El evangelio de la psicología, mente positiva.
No, la Biblia dice que invoquemos el nombre del Señor para estar en el Espíritu. Porque mente positiva es hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, hoy voy a ser exitoso, hoy voy a... eso es mente positiva, ¿no? Pero el Señor nos manda a decir, oh Señor Jesús, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oh, Él es rico para con todos los que le invocan. Señor Jesús, este día encomiendo mi vida a ti. Estoy en tus manos, tu presencia va delante de mí. Rechazamos toda obra del maligno en tu nombre. Diferente, ¿no? Pero entonces hoy te dice, di que tú eres próspero, di que tú eres próspero, di que tú vas a tener mucha plata, di que tú no sé qué. Otro evangelio, y es bonito, sabroso, porque te hace sentir, te levanta algo adentro y tú sales, oye, convencido. Oye, ahí hiciste el Espíritu. Cuando el Señor nos habló del ayón, que significa el presente siglo malo, es porque cada año, bueno, Esdras habló aquí de eso, ¿no? Cuando estuvo aquí en agosto del 2016. Cada época, cada era tiene una corriente. Entonces, ahora estamos en la corriente de la libertad de género. Ahora estamos en la corriente de que el homosexualismo es normal, de que un hombre se ponga un zarcillo es normal. Fíjense lo siguiente, es una corriente que quiere hacer creer a las personas que todo eso es normal. Lo más triste de esta situación es que el pueblo de Dios cae en esta situación, valga la redundancia. Y entonces, allí es donde entonces nosotros necesitamos estar claros, muy claros, en que el Señor está requiriendo de un pueblo que realmente se comprometa con Él. Amén. Por eso el libro de Gálatas viene a abrirnos un panorama precioso. Panorama precioso. Amén. Los hermanos allá están oyendo. Amén. Aleluya. Amén. Porque necesitamos renunciar a lo oculto y lo vergonzoso. Amén. Para tener realmente una vida que exprese y manifieste al Señor. Amén. Vamos a leer aquí, no hay luz. Vamos a leer Gálatas 1:17. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este relato que Pablo está haciendo a partir de este versículo está relacionado con la revelación que él tuvo, que él recibió en Arabia acerca de la economía de Dios, y lo menciona en 2 Corintios capítulo 12 del 1 al 4. Y en esta revelación Pablo definitivamente es convencido por el Espíritu Santo de que la revelación que estaba obteniendo iba a dar paso al progreso del Evangelio. Porque cuando el Señor le encomienda a sus discípulos la expansión del Evangelio, ellos por su estructura religiosa, por su formación religiosa,
se convirtieron en diques. Y el evangelio solo estaba alcanzando a los judíos. Dios quiso usar a Pedro en Hechos capítulo 10, pero Pedro también no logró comprender. Entonces Dios levantó a Pablo, uno que perseguía a la iglesia, para llevar el evangelio entre los gentiles. Nosotros hoy necesitamos revelación. ¿Para qué, hermano? Para que podamos estar convencidos, para que nuestra identidad no cambie por nada. Sin embargo, fíjense ustedes lo peligroso que es estar en una esfera donde no conviene que estemos. Pablo en Hechos estaba entre los apóstoles en una fiesta, recuerdan, en una fiesta santa de la ley. Y Pablo fue movido a hacer un voto de nazareato. Sí. A pesar de lo que él había recibido, a pesar de su revelación, Pablo sucumbió frente a esa tentación. ¿Qué pudo haber pensado Pablo para ayudarlos? Lo voy a hacer por amor a ellos. Sí. No, es que yo voy a la fiesta que hace mi familia porque para ganarlos. Cuidado, termina borracho. Fíjense ustedes cómo de manera sutil, el enemigo alabamos al Señor. Fíjense ustedes cómo el enemigo envolvió a Pablo. Pablo se encontró en un lugar y estaban la gente de Asia y estaba la gente, y él se sintió comprometido y pagó no solamente los votos de él, sino los de otros. Y cuando ya le iban a raspar la cabeza, el Espíritu Santo lo salvó. Dijo, no, yo no puedo perder este hombre. Y formó una situación y lo sacó. ¿Ah? Pero yo quiero que usted aprenda algo eso fue en Hechos 21, del 23 al 26. Yo quiero que usted aprenda algo de esto. No se meta donde no debe meterse. Yo aprendí una lección. No me comprometo más con cosas con las que no estoy de acuerdo. No, porque entonces podemos sucumbir, porque somos frágiles, somos débiles. Nuestros jóvenes, quiero decir algo a nuestros jóvenes, el mundo tiene una influencia muy fuerte. Israel dijo algo ayer, recuerdan Israel, que necesitamos tener cuidado con quién andamos, algo así. Porque uno de esos pesos que no nos dejan correr pueden ser nuestros amigos, puede ser nuestra... Es que somos amigos de toda la vida, hermano, sí, pero si un amigo de toda la vida no me conviene, pues oraré por él, no voy a ser su enemigo, pero ya no puedo andar con él, porque soy influenciado. Los jóvenes necesitan andar con los que de corazón puro invocan al Señor. De lo contrario, la influencia de este mundo es muy fuerte. El sustento para nosotros, los adultos, el mundo del sustento, el mundo de la supervivencia. ¿Cuántas cosas no están hoy ocurriendo por eso?
El que no hacía trampa, ahora es tramposo. Todo es una corriente que te quiere sacar de lo que Dios desea. Pero no podemos permitirlo. Nosotros necesitamos entender que el Señor nos llamó para ser santos. Pablo entonces tuvo esa experiencia, pasó 14 años. En ese trayecto de los 14 años fue a Arabia, regresó a Tarso. Luego de Tarso volvió a Jerusalén con Bernabé. ¿Cierto? Y allí el Señor confirmó a través de los apóstoles de Dios, aunque estaban en una situación errada, que eso es importante también que lo veamos, nunca dejaron de ser los apóstoles del Señor. Porque el Señor trata con sus autoridades. No te rebeles contra la autoridad. En estos días compartía con Carlos Pereira y le decía, Carlos, mira, Moisés fue juzgado por María y Aarón por haber traído a la congregación mujer cusita. La verdad que era su mujer, la que él había dejado para venir a liberar a Egipto. Y él fue juzgado por María y Aarón. Y María se llenó de lepra inmediatamente. Pero ¿y Aarón por qué no se llenó de lepra? No solamente porque se arrepintió. Porque déjame decirte que el arrepentimiento produce perdón, pero no puede cambiar la consecuencia. Entendamos eso. Si yo peco, Dios me cubra y me guarde. Me arrepiento, Dios me perdona, pero la consecuencia que trae ese pecado es una ley, es un principio. Esa consecuencia usted no la puede cambiar. Entonces, él se arrepintió. Pero por otro lado, Aarón era una autoridad, Dios no lo podía exponer públicamente. Pero cuando fue a morir, sus vestiduras le fueron quitadas y murió desnudo. Y morir en desnudez es una vergüenza. Lo muestra el libro de Isaías. Entonces él fue tratado, fue disciplinado por el Señor. Pablo entonces recibió la mano de los apóstoles en señal de que Dios lo había enviado para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo aprendió a seguir al Espíritu, a obedecer al Espíritu. Nosotros lo vimos en Hechos 16. ¿Recuerdan? Cuando él iba hacia Asia y el Espíritu se lo impidió. Después decidió ir a Bitinia, el Espíritu se lo impidió. Y finalmente tuvo una revelación y fue a Macedonia. Alabado sea el Señor. Él fue guiado por el Espíritu. Vamos a leer Gálatas 2. Versículo 4, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos en esclavitud. Es necesario entender que no podemos hacer las cosas para Dios de cualquier manera. Debemos tener contenido, verdad, coordinación y comunión. Nuestra libertad en Cristo está relacionada a nuestro servicio con alegría. Con alegría para el Señor. Pero en el versículo, fíjense, la libertad en Cristo está relacionada con nuestro servicio a Dios, que debe ser con alegría, con gozo, con disfrute.
Sin embargo, hay cosas que tenemos que enfrentar. Dios no puede aceptar, Dios no soporta la apariencia. Y ayer el Señor nos habló fue de que hay algo que Dios vomita. Ustedes saben lo desagradable que es vomitar, ¿cierto? Es muy desagradable. Es más, cuando uno se enferma del estómago y el cuerpo quiere expulsar, aunque uno sabe que se va a mejorar, uno trata de evitar el vómito, porque es muy desagradable. Imagínate que tú y yo somos para Dios lo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos cuidó hasta que nos llamó, hasta que fuimos conscientes y nos llamó. Es como algo que tú cuidas desde pequeño, ¿sí? Lo quieres, lo aprecias, lo amas, y después aquello llegue a ser tan desagradable para ti que lo quieres expulsar. Y así nosotros somos cuando nos convertimos en personas aparentes, que servimos para que los hombres nos vean, que hacemos cosas para que los hombres nos vean. Apariencia. Entre los Gálatas habían espías. Aquí no hay espías, gracias a Dios. Pero sí podemos estar en una condición de apariencia, queriendo mostrar algo que no somos. Dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Yo quiero dar una aplicación a este versículo. No someternos a la imposición de que nuestra mente sea cambiada. Si usted accede a estas cosas que quieren cambiar tu manera de pensar, que esto es normal, todos los programas de televisión, todas las películas, inclusive las comiquitas, tienen homosexuales, muñequitos homosexuales, cosas para que la gente empiece a creer que eso es normal. Un cristianismo degradado, que cada día más se parece al mundo, es lo que se quiere pensar. Y se soborna la conciencia haciendo cosas que para nada Dios nos mandó a hacer. Y queremos sobornar nuestra conciencia diciendo, pero yo me siento bien, pero yo soy feliz. Sí, porque de repente en la iglesia eres tan sometido por las palabras que Dios habla, que tú quieres ser libre para hacer cualquier cosa y quieres ser feliz. Muchas parejas hoy se separan, dejan sus hijos porque quieren ser felices. Muchas parejas hoy tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pare de contar porque ellos quieren ser felices. Nuestra libertad no es una libertad para ocasión de la carne. Pablo dijo en Gálatas 5, 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad con ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este versículo nos confirma que nuestra libertad está relacionada con servir los unos a los otros, con cuidarnos los unos a los otros. No tiene nada que ver con una libertad que compromete nuestra santidad, que compromete el llamamiento y la elección que Dios nos dio. Por otro lado, en este mismo versículo 5 nos muestra que a nosotros nos fue confiada la verdad del evangelio.
Por un lado somos diferentes al mundo, por otro lado tenemos que ser diferentes al resto de los cristianos. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos hermanos. Aquí lo dice. Y esta falsedad no solamente se relaciona a que no sea hermano. No sé si me hago entender, o a que no sea hijo de Dios. Es falso en su actitud, falso en su comportamiento. De hecho, Pablo le dijo a Pedro, falso, hipócrita. No se lo dijo aquí mismo en Gálatas. Cuando dice que es falso, no se refiere, vuelvo y repito, a que no sean hermanos, a que no sean regenerados, sino en que su actitud son falsos. En sus palabras son falsos. En su comportamiento son falsos. Y por eso Pablo resistió cara a cara a Pedro y le dijo, hipócrita, porque tú siendo judío, actúas como un gentil. En el capítulo 2, seguimos versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué Pablo hace referencia de esto con relación a aquellos apóstoles que estaban en Jerusalén? Porque no hubo el cuidado de ser sensible a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en Galacia. Y por eso Pablo se levantó con mucha fuerza y reprendió esta situación. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces nosotros necesitamos orar y tratar con toda falsedad en nosotros. Toda política, todo trato por adulación, esperando algo. No, el hermano Antonio lo trato de una manera y Israel lo trato de otra porque de repente con Israel yo puedo conseguir algo. Pero con Antonio no. Israel dice que consigo más con él. Sí, yo sé. Estoy poniendo un ejemplo. Muchas veces actuamos con adulación, con política. Si usted me va a abrazar a mí, abráceme de verdad. Si no, no se moleste en abrazarme, pues yo no necesito abrazos de eso. ¿No es verdad? Si usted me va a apreciar, aprécieme de verdad. Y eso es lo que nosotros necesitamos entre nosotros, valga la redundancia, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Después de aquí, ¿dónde aparece Pedro? En las epístolas. ¿Qué hizo el Señor? Lo engavetó. Dijo, tengo que guardar a este hombre y trabajarlo y después sacarlo. Dios no lo desechó, pero no apareció más aquí. Porque actuó de manera hipócrita y quedó como una referencia para nosotros. Porque había temores, había presiones de parte de Jacobo. Y esas presiones que nosotros muchas veces tenemos es porque estamos en esferas que no convienen. Y terminamos comprometidos. Y después no sabemos cómo salirnos del paquete. Entonces necesitamos definitivamente tratar con este asunto. Pablo le resistió cara a cara porque era de condenar. Y ahí aparece lo que Pablo le dijo, porque cuando llegaban los de Jerusalén, él se transformaba. Y no era precisamente para manifestar a Cristo, sino para menospreciar a los hermanos. Y hacer acepciones de personas. Entonces nosotros necesitamos ver que estos son impedimentos para que Cristo sea manifestado en nosotros.
Hay 14, podemos decir, pequeños diamantes en el libro de Gálatas. Solo voy a mencionarlo porque no tenemos tiempo. En el capítulo 6 de Gálatas, 14 diamantes, 14 pequeños diamantes. Versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí nos muestra que tenemos un espíritu humano. Primera perla, hay un espíritu en nosotros y por eso tenemos el espíritu. Versículo 2, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplía así la ley de Cristo. Hay una ley en Cristo. Esa ley está en Romanos 8:1. La ley del espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente en Cristo nosotros podemos vencer al pecado. Solamente en Cristo podemos vencer todas las dificultades que tenemos. Pero necesitamos estar en Cristo. Otro asunto, versículo 8. De la carne segará, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí en este versículo hay dos diamantes. Uno es el espíritu que nos fue dado como la promesa, y también el espíritu que nos fue dado como la garantía de que somos de Dios. Y aquel que tiene el espíritu, aunque se equivoca y aunque en determinado momento pueda pecar, no permanece allí porque el espíritu no se lo permite. Grande diamante. El otro es la vida eterna. Somos eternos. Somos eternos. Por eso no cumplimos años. Porque cada vez que usted cumple años se acerca más a la muerte. Y usted lo celebra. En vez de decir cumpleaños feliz, debe decir muérete feliz. Te deseamos a ti. Claro, porque vamos para viejo. Mientras más viejo, más cerca. Aunque también dice que para morirse lo que se necesita es estar vivo. No importa qué edad tenga. Tenemos vida eterna. Dios nos dio una vida eterna. Diga, hermano que está a su lado, tengo vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos llevamos? 4. El espíritu humano, la ley de Cristo, la vida eterna, el espíritu. 5, versículo 10. Dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Somos la familia de la fe. Quiere decir que todos nosotros somos una. Qué maravilloso. Gracias al Señor. 6, 14a. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Otra gran diamante es la cruz. ¿Sabe cómo podemos tener paz? Mediante la cruz. Cuando Wilbardo y yo tenemos una diferencia que es muy frecuente, porque siempre estamos juntos. Entonces cuando uno está junto, siempre se notan más la diferencia. Entonces uno de los dos tiene que tomar la cruz. ¿Quiénes creen ustedes que tomen la cruz? Siempre. Will, no lo dije yo, mira, vos, me dijo un maracucho por allá, vos. Casi siempre yo tomo la cruz. Para que haya paz entre nosotros, entre los cónyuges, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con los hermanos, tenemos que tomar la cruz. Tiene que haber alguien que tome la cruz.
No, el que siempre la toma es Will, porque él es más crecido en vida que yo. Él es el que siempre la toma. Ah, ok, Israel aclaró, ¿no? Yo siempre la tomo porque casi siempre él es el que tiene la razón. Seguimos en el versículo 14. ¿Cuál es el número? Número 7. La número 6 es la cruz. Número 7 es el mundo. El mundo. Necesitamos saber, aunque es un asunto negativo, tiene una connotación negativa el mundo, es necesario nosotros saber que el mundo está presente para ser librado. Eso lo dice el mismo Gálatas, el cual se dio, 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y del Padre. Porque es importante saber que el mundo está presente, porque si usted sabe que aquí hay un hoyo donde si usted se cae, se medio mata, usted no pasa por ahí. Igual el mundo. Usted sabe que el mundo no lo quiere. Él le hace creer que lo quiere. Él le hace creer que lo ama. Pero el mundo lo que quiere es matarte, destruirte. Seguimos con el 8, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Aquí hay dos perlas. La primera es que no debe existir entre nosotros diferencias, ni con nuestros hermanos para tener comunión. Me explico. Si unos hermanos oran con la cabeza cubierta, eso no es problema para nosotros tener comunión con ellos. Si un hermano ora con los brazos levantados, eso no es problema de nosotros para tener comunión con ellos. No podemos entrar en esa diferencia, esos detalles, que al final lo que logran es separar al pueblo de Dios. Hoy muchos hijos de Dios se separan por esas cosas. Que yo no voy allá porque este hace esto, nosotros tenemos comunión con todos nuestros hermanos. Lo otro precioso que está en este versículo 15 es que somos una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Somos el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 16, 10ª perla, la paz. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Aquí también hay 3 perlas en el versículo 16. La paz, que es la 10ª, la misericordia, que es la 11ª, y el Israel de Dios, que es la 12ª perla o diamante. Paz. La edificación solo se puede lograr en paz. La iglesia se estanca cuando la iglesia está llena de crítica, murmuraciones, chisme, contienda, falta de unanimidad entre los que sirven. Se va la paz y ahí no hay edificación, porque hay mucho ruido. El templo fue edificado en tiempo de paz, y cuando estaban puestas las piedras, estaban siendo puestas las piedras y no había ruido. Misericordia es una de las cosas que debemos siempre tener presente cuando vamos a hacer un juicio. Muchos hermanos dicen, no, pero es que nosotros no podemos juzgar a nadie. No, Señor, sí podemos, porque hemos de juzgar al mundo. Y los que estamos adelante, las iglesias, tenemos la facultad y la competencia de juzgar
situaciones en las iglesias. Lo que pasa es que hay que hacerlo con misericordia. Pero sí se puede. Tercero, el Israel de Dios. ¿De qué habla esto? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos el Israel de Dios, somos un pueblo santo, somos un pueblo separado, somos un pueblo para Dios, somos la niña de sus ojos, somos por lo que Dios ha permitido que en esta tierra no haya juicio. El juicio de Dios no ha venido sobre esta tierra porque nosotros estamos aquí. Esa es la única razón por la que se ha retenido la manifestación del anticristo y la gran tribulación, porque nosotros estamos aquí, porque Dios es paciente. 13º, versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús. Por un lado, las marcas de Jesús está relacionado con lo que representa cada una de las áreas que fueron heridas en la cruz. Mire, las manos quiere decir que tú tienes que crucificar tus acciones. Los pies quiere decir que tú tienes que crucificar tu manera de conducirte. Y tu costado quiere decir que tú tienes que crucificar lo que sale de tu corazón. Aplicarle la cruz, muerte, a aquello que sabes que no conviene. Pero por otro lado, en Gálatas 5, 22 y 23, hay una fragancia que sale de las marcas de Cristo. Y son los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Eso también tiene que ver con las marcas de Cristo, porque Cristo donde estaba emanaba amor, paz, misericordia, paciencia. Todo su vivir era un fruto del Espíritu. Último, 14º, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia. La gracia. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Aquí tenemos una de las mayores diamantes y verdades del libro de Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí tenemos una de las mayores verdades. Nuestro vivir ahora en la carne. Quiero, para terminar, abrir este punto aquí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fuimos crucificados juntamente con Cristo de manera objetiva, pero aún vivimos en nuestra. Aquí cuando habla de la carne no se refiere al aspecto negativo de la carne, sino a la vida física como tal. Entonces vamos a leer dos pasajes. Porque ¿qué sentido tiene nuestra vida en la carne hoy? Por eso Pablo dijo, pero lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. O sea, lo vivo para Él. Por eso quiero que leamos Mateo 16, 16. Perdón, Mateo 15. No, Mateo 16, 16. No, perdón.
Mateo 15, 15:8. Nosotros necesitamos preocuparnos por qué vivimos en la carne. Necesitamos vivir para el Señor. Hay un pasaje, en el Nuevo Testamento que nos muestra nuestro vivir en la carne, pero lo copié mal. Aquí está Mateo 16, 16, pero Mateo 16, 16 habla de la revelación de la iglesia. Entonces, se me escapó ese versículo. Vamos a ver si es Marco. No. Jesús es el Señor. Necesitamos entonces, amados hermanos, no preocuparnos solamente por servir a Dios, pero es necesario valorar, apreciar y amar todo lo que el Señor hizo por nosotros. No podemos simplemente alabarlo de boca. Necesitamos hacerlo con nuestro corazón.